Bueno, les propongo, si tienen la Biblia a mano, si la han traído, si no, la siguen. Vamos a comenzar ubicándonos, tranquilizándonos un poco, respiren hondo, tomen aliento, que es 1 hora y media. Que si la semana pasada lo llevé corriendo, hoy pónganse el jogging y las zapatillas porque vamos a ir más rápido todavía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nicodemo dijo a Jesús: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Muy bien, en este segundo encuentro de nuestro itinerario de formación, nos toca ahora a nosotros, según el programa que tenemos anunciado, tratar de detectar, de determinar algunos elementos básicos de espiritualidad. Se les ha entregado a ustedes una hoja que ahora le vamos a hacer algunas correcciones, porque hay un pequeño error en la numeración. Esta hoja luego va a estar colocada en la página web del secretariado, así que si después la quieren bajar ya corregida, la pueden ver. Ustedes van a ver el listado de temas es nuevamente oceánico, es decir, superabundante. Yo voy a detenerme en algunos de los temas, voy a hacer algunas puntualizaciones sobre algunos de los temas y luego otros que yo no toque en esta noche van a tener allí también una bibliografía que no es un texto mío, sino que son textos tomados de algunas publicaciones que son aproximadamente unas 60 páginas más o menos. Creo que la intención del secretariado es justamente ofrecer aquí el curso y luego un material abundante del que ustedes puedan disponer sobre el que hay que volver. Yo el consejo que les daría es: no se conformen simplemente con las notas que ustedes puedan tomar aquí, sino que solos o en grupos puedan retomar lo que se va diciendo. Ustedes saben que no va a haber una evaluación de estos temas, pero me parece que lo rico puede ser compartir con otros, sobre todo compartir descubrimientos o luces o cosas que se van viendo, porque a veces uno solo advierte algo, advierte un matiz, una perspectiva, un dato, una fecha, una persona, pero cuando se junta con otro, vuelve a leer los temas, comenta, comparte, es allí donde se enriquece el proceso. Y, como les digo, a pesar de que no va a haber una evaluación como académica,
yo creo que podemos ir haciendo nuestra propia síntesis semana a semana, porque el plan que el secretariado ha preparado es realmente muy interesante, es decir, que a lo largo de los 3 años podemos tener una síntesis muy importante de toda la espiritualidad cristiana. Entonces, no se preocupen si algunos temas que ustedes ven que tienen en la ficha, no voy punto por punto abarcándolos, porque luego, bueno, lo van a poder retomar ustedes en la lectura. Si leen bien, fíjense, son 6 temas, ustedes tendrían que corregir allí esos números romanos que tienen, no corresponden. La numeración de la ficha de nuestro encuentro de hoy es esta. Bueno, elementos básicos de espiritualidad. Normalmente, cuando nosotros escuchamos la palabra espiritualidad o hablamos de espiritualidad o participamos de un grupo que se dice de espiritualidad, ustedes saben que bajo este título, bajo este capitel, pueden caer muchísimas cosas, innumerables cosas. Yo me siento en una enorme responsabilidad aquí de plantear puntos que se mantengan en el transcurso de las charlas que vengan, porque me parece que son puntos importantes. Según uno entienda las cosas de una manera o de otra, creo yo que todos los que vamos a participar aquí disertando en estos cursos tenemos unas ideas próximas, ¿no?, en la comprensión fundamental de los temas. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, lo que digo, nos referimos a muchas cosas, muchísimas cosas. Uno entra en una librería, no una librería católica, una librería cualquiera, y probablemente vea en un sector un gran cartel que dice espiritualidad, libros de espiritualidad. Y cuando va allí a curiosear de qué se trata, se va a encontrar con las obras de San Juan de la Cruz, las obras de Teresa de Jesús, las recetas de la hermana Bernarda, libros de Osho, de Krishnamurti, de Sai Baba y las memorias de Cristina. Cristina de Suecia. Se dan cuenta entonces que bajo el título de espiritualidad se agrupan cosas muy diversas y cosas que representan cosas muy diversas. En algunos ambientes, la espiritualidad, claro, si yo tengo un libro de recetas de la hermana Bernarda, veo una monjita ahí con cara de buena en la tapa, digo, esto es de espiritualidad. Pareciera que independientemente del contenido, porque tenemos hay un imaginario colectivo, hay un imaginario popular, me animaría a decir, donde la espiritualidad pareciera que tiene que ver con las cosas que no son de la tierra. Como que la espiritualidad pertenece al ámbito de lo no tangible. Como que el espíritu es una cosa que no tiene que ver en absoluto con el cuerpo. Entonces, como que la espiritualidad es algo de un orden que está más allá y que a veces por estar tan allá yo no lo puedo ni siquiera percibir, ni siquiera tocar. Y a veces ni siquiera experimentar. Entonces, para entender bien de qué se trata la espiritualidad, es importante hacer algunas aclaraciones. Dice allí, el mundo de los deseos. Si hay algo que nosotros no solemos mirar, o a lo que le tenemos un poco de temor, quizás por una mirada un poco moralista que tenemos sobre nuestra
nuestra condición de criaturas, no solemos detenernos en ese mundo enorme, inmenso, que es el mundo de los deseos. El ser humano es un ser deseante. El mundo de los deseos constituye el motor de lo que se hace, de lo que se vive. Por eso tenemos que darle tanta razón al psicoanálisis cuando nos ha desenmascarado algunas cosas muy importantes. El deseo es una pulsión, un movimiento interior, ya sea frente a algo que quiero o frente a algo de lo que carezco. Por eso yo puedo tener deseos de santidad, puedo tener deseo de alimento o de bebida, puedo tener deseo de salud, etc. El deseo es el motor de la vida. Por eso, según sean mis deseos, habría que decir, será mi vida espiritual. Un trabajo interior muy importante sería observar cuáles son las cosas que yo deseo, independientemente de toda atribución moral. Como les digo, los cristianos solemos ir rápidamente a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que está bien o lo que está mal, y no nos damos cuenta que el deseo en sí mismo, observado no puramente en abstracto, porque soy yo el que desea algo, cuando yo observo mis deseos, puedo descubrir la fuente, el manantial de donde brota todo lo que soy y todo lo que hago, y todo aquello a lo que estoy destinado finalmente. Entonces, la espiritualidad tendrá que ver con lo que yo haga con mis deseos. La vida espiritual va a tener que ver con lo que yo haga con mis deseos. Los deseos, por supuesto, son pulsiones o son movimientos hacia determinadas cosas. La moralidad sí va a aparecer cuando yo elija algo que es inconveniente, que es inadecuado, cuando yo perjudique a alguien, ofenda a Dios, etc. Pero sería muy interesante, por eso los grandes discernimientos en la vida se hacen observando los deseos, observando hacia dónde me muevo o hacia dónde me mueven los deseos. Esto nos lleva a entendernos como seres corpóreos y espirituales, animados a la vez. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene todavía hoy la cultura de Occidente? Esta distinción tan fuerte y tan violenta entre lo material y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma, entre lo que es espiritual y lo que es terreno, entre la historia y la eternidad. Pongan todas las contraposiciones que quieran. Por eso, la trampa en la que mucha gente ha caído es aquella de pensar que la espiritualidad no tiene que ver en absoluto con el cuerpo, o en absoluto con la sexualidad, o en absoluto con las dimensiones más humanas. Este es un problema también de la fe cristiana. Como si creer en Dios o tener fe en Dios correspondiera a un mundo absolutamente intangible, a un mundo de las ideas, a un mundo de las cosas que están